Bien, amables televidentes, dentro de este proceso de reflexión espiritual en esta hora, aquí me encuentro acompañado de dos personajes bien importantes, bien interesantes, estudiosos de la palabra de Dios y obviamente también inquietos. Nosotros hemos llegado hasta ellos con el fin de indagar sobre ciertas situaciones de tipo espiritual. Desde hace tiempos inmemoriales, el hombre ha estado enfrentado a una lucha cósmica entre el bien y el mal. Pero me encuentro aquí, ¿quién más de los invitados? El pastor de la iglesia pentecostal, Jorge García. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Y también tengo aquí al hermano Conde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Que Dios le continúe bendiciendo. De verdad que qué gran bendición poder experimentar este programa, Reflexiones, para el servicio de la comunidad. Bien, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero uno de los medios, de los canales que el diablo utiliza para apoderarse de muchas almas es la tabla Ouija. ¿Para usted qué es la tabla Ouija, pastor? La tabla Ouija ha venido siendo una herramienta de toda práctica ocultista. Por medio de la tabla Ouija es donde la gente sirve de medium para tener una comunión o una comunicación con los espíritus malignos que están en el aire. Muchas personas utilizan esto creyendo que simplemente es un juego donde pueden compartir y hablar y experimentar algo sobrenatural, pero las consecuencias de esto están en que cuando tú te prestas para ser un medium, entonces los espíritus poseen a las personas que utilizan esta herramienta. Me hace recordar el ministro García que en épocas pretéritas se utiliza mucho el término en el libro de Josué, otro espíritu. ¿Qué entendemos por ese otro espíritu? Ese otro espíritu son aquellas personas que por necesidad o conocimiento de algo más invocan espíritus como espíritus inmundos, demoníacos, sin saber cuál va a ser la consecuencia de ello. Y entonces son espíritus del cual habla el libro de Josué, para que gente sin conocimiento y el temor de Dios tratan de buscar cosas ocultas. Ese es el otro espíritu en el cual se refiere Josué. O sea, se refiere a Satanás y los demonios. Es interesante cómo hay ciertas advertencias a nivel bíblico sobre el comportamiento y el plan a seguir de estos espíritus. Pastor, cuénteme y cuéntele aquí a la audiencia del programa de reflexiones, ¿qué de las tantas advertencias que el Señor provee en la Escritura? El Señor, por medio de Moisés, Él dio a conocer su ley, que es lo principal. Nosotros debemos saber que un hombre sin ley es un ser irracional. Nosotros no podemos vivir sin ley. Y Dios nos dejó las leyes para que entendiéramos que las leyes que nos garantizan una verdadera libertad. Y en esas leyes que Dios nos dio a conocer por medio de Moisés, que le dio a conocer al pueblo de Israel, decía que guárdate de las costumbres de esos pueblos. Ahí había toda práctica ocultista, de hechicería, de invocación a los muertos. Y la ley expresaba claramente que no invocarás a los muertos, ni tampoco debería haber hechiceros en medio del pueblo de Dios, porque eso traía serias consecuencias. Y cuando empezaron dentro de Israel antiguamente estas prácticas ocultistas, inmediatamente la nación empezó a sufrir los rigores de las consecuencias que trae esto. El personaje más relevante del ocultismo está Jezabel, que nos habla claramente esa guerra entre Jezabel y el profeta Elías. ¿Por qué usted considera que en este pleno siglo XXI, siglo de las luces, aún la gente insiste en seguir estas prácticas tan negativas para dentro de la relación personal con Dios?
Uno de los factores principales es el deseo de poder y dominio, porque muchas personas quieren ejercer un poder sobre la pareja. Entonces, algunos, en vez de entender de que una relación se forma por dos personas distintas con un fin común, quieren que la otra persona se someta a sus deseos propios. Entonces quieren utilizar este tipo de prácticas para someter a un amor. Otros quieren, en su anhelo de conseguir riquezas, utilizar estos medios para alcanzar ese propósito. El deseo de tener más, de ejercer una autoridad sobre las personas, de esa posesión, ese egoísmo, ese orgullo y esa vanidad del hombre es que lo lleva, lo impulsa a cometer estas prácticas. Dentro de su experiencia y en su práctica también religiosa, hermano Conde, ¿qué ha encontrado usted como un elemento vital para evitar de que los hijos de Dios lleguen a estas prácticas? De veramente que definitivamente no hay otra salida. La única salida es Jesucristo. Abrir su corazón a Jesús de Nazaret. Usted, amigo televidente que nos está escuchando hasta ahora, por favor, en este momento de reflexión, abre tu corazón a Jesús y ven a Él para que evites estas consecuencias tan fatales que a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de espíritus inmundos, como lo estamos viendo en las noticias a través de Caracol, allá en la vereda de Vuelta Larga. Y casualmente, mire que hoy mire cuánto poder tienen las influencias que a través de la televisión, a una muchacha para acá, que usted mismo vio, el hermano Raúl y Ricardo, que tocó que ir con el pastor a sacarle demonios a esa muchacha, y esa muchacha Sandra fue libre. Amables televidentes, estamos en el espacio Reflexiones. Hemos visto hace algunas horas cómo en la vereda San Carlos, una mujer hechicera con prácticas ocultistas emanó, irradió su acción satánica a muchos indefensas personas, indefensos espíritus, e hizo posesión, no solamente de personas de la vereda, sino también de las fuerzas militares, de la policía, que también fueron afectadas. Pero, a ver, pastor, dentro de este proceso de lo que nos enseña la palabra, ¿cuál debe ser el camino a seguir para protegernos en forma definitiva y evitar de que los espíritus inmundos nos lleguen? Muchas personas piensan que con tener la Biblia abierta en el Salmo 91 puede ser. Pero en realidad lo único que te garantiza la protección de Dios es lo mismo que dice ese Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Si estamos fuera de la cobertura de Dios, es imposible de que no seamos víctimas de estos ataques. El acercarse a Dios, el verdadero arrepentimiento que vino a enseñar el Señor Jesucristo, el poder arrepentirse y entregarse de corazón al Señor y poder reconocerle a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, es la protección más segura para nuestras vidas. Yo tengo una pregunta bien interesante. Dentro de los procesos de expulsión de demonios, uno de los grandes maestros, el maestro de maestros, siempre estuvo enfrentando de manera decidida a Satán. Usted que ha tenido algunos encuentros y ha tenido también la oportunidad de sacar y expulsar, ¿cuáles deben ser las características que debe tener un cristiano o una persona para poder sacar los demonios? Para conseguir el respaldo de Dios, uno debe entender principios fundamentales. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Debe haber una fe y un convencimiento de que el nombre de Jesús tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Dios nos ha delegado esta autoridad a nosotros, a los que le amamos, a los que le servimos. Pero debe haber en nosotros esa capacidad de fe y de autoridad y de una comunión con el Señor Jesucristo para tener este respaldo. La Biblia nos habla de los hijos del sacerdote Seba, que cuando fueron a expulsar un demonio, el mismo demonio les dijo: no, es que nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, el que menciona a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son?
Los desconoció el demonio porque no tenían esa investidura del poder de Dios. Me hace recordar usted de un texto en la Escritura cuando bajaban del monte de la Transfiguración y se había hecho un milagro sobre expulsión de demonios que los discípulos no habían podido sacar. El Señor Jesús manifiesta de que este tipo de operaciones solamente se logra con dos cosas, con oración y ayuno. ¿Cuál es su aporte, Conde? De verdad que esa es una gran verdad bíblica y de ahí no se puede sacar. Es el poder y la autoridad que Jesús nos da a través de la oración, a través del ayuno y mucha obediencia, mucha santidad. Y de verdad que tener la presencia de Dios y que estos días estaba analizando sobre aquello y mire que Dios aquí con el pastor nos usó Dios, no fuimos nosotros, sino que el Señor nos usó para expulsarle el demonio a esta muchacha a través de la influencia, a través de la televisión y que hay que estar preparado, capacitado para toda buena obra en todo lugar, en todo tiempo, para que la gente quede libre de espíritus inmundos. Amables televidentes, con la cámara de Ricardo Castillo estamos en reflexiones. Finalmente quiero hacer un interrogante también aquí a nuestro ministro Jorge García. Muchas de las experiencias que ustedes han tenido cuando, en base a la autoridad que les confiere la Biblia, sacar demonios, ¿cuál ha sido la más difícil? Pues la más difícil fue un caso que tuve hace unos meses atrás. Me llamaron para ir a Cali a orar por una muchacha que estaba endemoniada y entonces cuando llegamos a la clínica, acá abajo ya se sentía la presencia de ese espíritu. Empecé a orar desde acá abajo pidiéndole al Señor el respaldo y cuando llegué le pude hablar con mucha autoridad, pero aunque el espíritu había salido de ella, todavía en el aire seguía la influencia y cada rato venía. Entonces tuve una lucha de horas muy prolongada porque se iba, venía y el demonio tenía un derecho legal sobre ellas porque ejercían prácticas de esoterismo. Es decir, que el Satán estaba reclamando su territorio. Exactamente. Entonces ahí fue donde empezó la verdadera guerra espiritual porque le estábamos arrebatando un lugar que la misma persona, por sus creencias y por sus cosas, le había otorgado ese dominio y ese derecho a él. Entonces empezó la lucha y el conflicto tanto en lo literal como en lo espiritual. ¿Qué se siente en estos instantes? Pues en esos momentos cuando son ya demonios que tienen un rango de poder y de autoridad, entonces el cuerpo de uno empieza a sufrir también los rigores de la presencia de eso. Empieza no solamente como dice la gente que se puso rosudo, ¿sí? Sino que también empieza a aparecer el cansancio físico. Te empiezas a cansar y sientes el cuerpo como abatido. Si has pasado tiempo en ayuno, entonces se necesita mucho vigor para estar delante de esos enfrentamientos con demonios. Conde, ¿me iba a decir algo? Sí, cómo no. Mire que la Biblia ordena en Levíticos 19:31, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. También dice en el mismo Levítico 20:27, dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto fue en la ley, ¿no? Pero gracias a Dios que vino Jesucristo para que Jesucristo sea echado fuera todos los demonios, como decía el pastor ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret tenemos poder y autoridad para derribar todas esas obras de maldad. Finalmente, ustedes me están haciendo evocar muchos textos, entre ellos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es el mensaje final para aquellas personas que de pronto incrédulas, para aquellas personas que son escépticas, para aquellas personas que dudan de que Satanás se encuentra
en el aire buscando una oportunidad para dañar el plan de Dios, según Juan 10:10, porque el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero hay incontables influencias del mismo, ¿verdad, pastor? No sobre todo dentro de la parte espiritual en el aire. Sí, una de las principales cosas que notamos en la enseñanza del apóstol Pablo es que manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, hechicería, dice enemistades y pleitos. Hay muchas personas que piensan y se centran en que los demonios actúan a través de los hechiceros, a través del que lee las cartas, de la cartomancia, del esoterismo. Sí, pero hay espíritus que están ahora mismo obrando en hogares causando disensiones, causando enemistades. Hay espíritus que llevan al adulterio. Hay espíritus que llevan a la drogadicción, al desánimo y a la depresión. Y eso te conduce al suicidio. Entonces ellos empiezan a obrar como en una cadena. Como dice la escritura, que un abismo llama a otro abismo, así como un espíritu de Dios, un ángel bueno puede llamar a otro ángel bueno para obrar una buena obra en la persona. También un demonio viene hacia otro demonio para trastornar la vida completa de la persona. ¿Cómo podemos combatir este tipo tan múltiple de trabajos destructivos del diablo? La Biblia dice, la Sagrada Escritura nos habla que es a través de Jesucristo, a través de Jesús de Nazaret, haciendo una comunión íntima, una relación con Dios. Usted y amigo que me está escuchando, de verdad que eso es a través de Jesucristo, a través de una relación, a través de la palabra, como, asistiendo a una congregación de sana doctrina o donde quiera que Dios la lleve, solamente con el poder de Jesucristo. Combatir estos espíritus, enfrentarlos, solamente se logra con oración y ayuno. Juan, por allá por el capítulo 5, menciona de que hay que escudriñar bien las escrituras, porque ahí es donde está la vida. En la escritura, el poder de la palabra nos da vida. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y solamente a través de la palabra es que nosotros podemos encontrar este poder y esta autoridad que en su forma o en su definición de la palabra como espada es la que puede cortar y raer estas obras del enemigo. Bien, amables televidentes, este es el espacio Reflexiones. Amables televidentes, les invitamos, si usted tiene Biblia en casa, como nos dijo el siervo García, no solamente la tenga en el Salmo 91. Abra, estudie, investíguela para que el poder de Dios sea en usted y sus hogares, sus mentes, sus corazones sean entregados al Espíritu. Amén. Gracias, hermano, por esta invitación, y de verdad que invitamos a los oyentes que, verdad, reflexionemos en este momento y que entreguemos nuestra vida a Jesucristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Hay cambios que tanto necesitamos por Tejada, hermano Raúl. Miren los jóvenes de aquí, los amigos, los vecinos de aquí, de las pandillas, por favor, no más a los demonios, porque también son espíritus, hermano Ricardo, ¿no? También son espíritus inmundos que toman a los jóvenes. Y pelear con ellos, no, eso es, hay que hablar con ellos y orar por ellos, porque estamos con el pastor García haciendo oración día y noche para que suelten a esos jóvenes. Finalmente, siervo, ¿cuál es su mensaje también para todo el pueblo de Puerto Tejada que nos ve? En realidad quisiera que todos en Puerto Tejada pudiéramos entender el amor de Dios. Quiero que todos en este momento podamos reflexionar, que es el sentido de este programa, me parece muy hermoso, reflexionar acerca de la grandeza del amor de Dios, que sabiendo y considerando nuestras debilidades, nuestra condición, nuestras fallas y todo este tipo de prácticas y pecados que el hombre puede cometer, Él manifestó su amor en que vino y se manifestó
y para ser parte de este sentir que hay en los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y vino, guardó la ley, experimentó vituperio, y todo esto lo hizo por amor a todos nosotros. Y esa muerte en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó, la derramó por amor, y la invitación es que usted pueda acercarse a Dios y pueda creer y confiar que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros es la única manera que usted tiene de acercarse a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Este es Reflexiones, con la cámara de Ricardo Castillo y la presentación de este siervo Jorge García y Edgar Conde.